Mi prometida, Valeria, la directora ejecutiva, me dijo que la empresa no estaba funcionando bien y redujo mi salario a la mitad. Pero luego vi a su asistente, Diego, presumiendo en Instagram. El jefe no solo me dio un aumento, sino que también me compró un coche de lujo porque le preocupaba que me cansara del trabajo. Ella es tan considerada. En la foto, él y mi prometida estaban parados frente a un coche de lujo recién comprado por 1.000.000 euros, luciendo felices y plenos. Lo pensé por un segundo, y luego presioné el botón de me gusta. Esa tarde, Valeria convocó una reunión de emergencia. Usando la excusa de que yo estaba perturbando el ambiente de la empresa, retuvo todo mi salario del mes y se lo dio a su asistente como compensación por estrés emocional. Todos me miraron con simpatía, pensando que me volvería loco y causaría un escándalo, pero simplemente empaqué mis cosas con calma desde mi escritorio y le entregué mi carta de renuncia. Reducir mi salario no es suficiente para intimidar a un colega. Renunciaré voluntariamente. En cuanto terminé de hablar, el asistente de Valeria, Diego, intervino rápidamente. Felipe, ¿cómo puedes renunciar por algo tan insignificante? Has estado en la empresa tanto tiempo y Valeria siempre ha sido tan buena contigo. Si renuncias en este momento crítico, ¿cómo verá todos a Valeria? Valeria, por favor, ven y convence a Felipe de que no lo haga. Valeria quizás quiso persuadirme antes, pero después de escuchar las palabras de Diego, su enojo creció. Resopló fríamente. ¿Por qué debería persuadirlo? Si quiere irse, que se vaya. No tengo nada que ocultar. No le temo a lo que nadie pueda decir. Entonces, sin dudarlo, firmó mi carta de renuncia y me la arrojó a la cara. Los colegas presentes quedaron atónitos. Un compañero cercano a mí susurró rápidamente, instándome a disculparme y no actuar por impulso. Casi todos sabían que yo había ayudado a Valeria a construir esta empresa desde cero. Cuando la empresa estaba escasa de dinero, yo trabajé incansablemente para asegurar inversiones. Cuando los proyectos no podían completarse, lideré al equipo, haciendo trasnochar para terminar el trabajo. Había vertido incontables horas y emociones en cada aspecto del negocio. Ahora que la empresa había completado su financiación y estaba a punto de salir a bolsa, cualquiera en su sano juicio no se iría en este momento. Pero me mantuve calmado, recogiendo la carta de renuncia del suelo. Me iré después de terminar de entregar mi trabajo. No necesito una entrega. Simplemente vete ahora. Valeria dijo fríamente, señalando la puerta. Al ver esto, no dije nada más. Después de despedirme de algunas personas, recogí mis cosas y me fui. Antes de irme, miré hacia atrás a Valeria una última vez. Claramente vi un destello de complejidad en sus ojos calmados. Por supuesto, sabía por qué no pensaba que me iría. Habíamos tenido diferencias antes, pero después de irme por un corto tiempo, siempre me arrepentiría y volvería con ella como si nada hubiera pasado, disculpándome y continuando a trabajar como de costumbre. Pero quizás ella no sabía que esta vez era diferente a las anteriores. Mi paciencia con ella finalmente se había agotado. Caminé hacia el estacionamiento. Encontré mi viejo coche que había conducido durante 10 años con varias partes de pintura desgastadas. Al lado estaba estacionado un Porsche nuevo de última generación, el que Valeria acababa de darle a Diego. Hoy había muchos espacios vacíos en el estacionamiento. Sin embargo, él eligió estacionarse justo aquí. Entendí que esta era su manera de burlarse de mí. No eran solo 2 coches, eran más como nosotros dos. Había estado con Valeria durante 10 años, pero no era tan valorado como Diego, quien solo se había unido hace 10 meses. Me reí de mí mismo y me subí a mi coche. Justo entonces, llegó un mensaje de texto. Lo abrí y vi una transferencia de mi amigo. Esta mañana, cuando Valeria dijo que la empresa no estaba bien y quería cortar mi salario, me preocupé de que estuviera bajo demasiada presión. Inmediatamente contacté a un amigo y le presté 50,000 pesos. Originalmente planeaba dárselo, pero luego vi inadvertidamente la publicación de Diego en Instagram sobre Valeria comprándole un coche nuevo. En ese momento me sentí sorprendentemente calmado, sin sentirme ni triste ni celoso hasta el punto de la locura. Quizás fue porque había sucedido demasiadas veces. Diego había sido reclutado por Valeria como una excepción. Su capacidad laboral era un completo desastre. Pero Valeria, que siempre había sido seria y meticulosa con el trabajo, podía tolerar sus errores una y otra vez. Desde cosas pequeñas como servir agua sin gas a los clientes durante las reuniones mientras ella tomaba té con leche, hasta grandes errores como enviar la lista de precios base a los socios en lugar de la lista de cotizaciones.
causando que la empresa perdiera cientos de miles de pesos. Cuando cuestionaba a Diego sobre estos problemas, Valeria no dudaba en ponerse frente a él para protegerlo. Me miraba con impaciencia. Diego recién se había graduado. ¿No es normal cometer algunos errores? ¿Por qué eres tan duro con un recién llegado? Con el tiempo, Diego se volvió cada vez más arrogante hasta el punto de que ya no me tomaba en serio en absoluto. Poco después de salir del estacionamiento, mientras esperaba que se levantara la barrera, mi coche de repente se sacudió. Me di cuenta de que había sido chocado por detrás. Salí del coche solo para ver a Valeria y Diego bajando del coche detrás, tomados de la mano. Lo siento mucho. Oh, Felipe, eres tú. Diego se acercó inmediatamente, luciendo angustiado por el parachoques delantero abollado de su coche. Pero, ¿por qué frenaste tan de repente? No tuve tiempo de reaccionar. ¡Qué vergüenza! Valeria acaba de darme este coche nuevo, añadió. Valeria también me miró con una cara sombría y dijo fríamente, ¿hiciste esto a propósito? ¿Sabías que Diego estaba detrás de ti y deliberadamente frenaste para vengarte? Casi me río de su acusación. Siempre es así. Ella empuja toda la culpa sobre mí sin distinguir el bien del mal. Antes de que pudiera decir algo, los ojos de Diego lentamente se volvieron rojos. Valeria, no culpes a Felipe, dijo. Felipe acaba de renunciar por mi culpa. Es normal que él esté enojado conmigo. Después de todo, todo es mi culpa. Mientras hablaba, apretaba el puño y se golpeaba la frente como si estuviera frustrado. Pero justo antes de que su puño tocara su frente, deliberadamente soltó el agarre. Valeria no pudo ver a través de este acto. Sus ojos se llenaron de preocupación mientras suavemente frotaba su frente, diciendo con cariño, «No tiene nada que ver contigo. No te lo tomes todo sobre ti». Después de decir esto, me miró furiosa, pareciendo molestarse más cuanto más lo pensaba. Me dio un fuerte golpe en la frente. «Felipe, ¿no puedes aprender de Diego y asumir alguna responsabilidad? Él sabe cómo ser humilde. Has estado trabajando tantos años. ¿Por qué sigues siendo tan infantil y arrogante?» Tropecé unos pasos atrás por su empujón. Después de recuperar el equilibrio, lo encontré algo divertido. Durante el último año, fue Diego constantemente robando mis logros y tramando culparme a mí. Ahora, de repente, él era humilde y responsable, mientras que yo era infantil y arrogante. Sabiendo que hablar más sería una pérdida de aliento, no me importó decir nada más. Me di la vuelta, preparándome para irme. «Espera un momento». Valeria de repente me detuvo. Pensé que iba a regañarme de nuevo y defender a Diego, pero para mi sorpresa, me apartó. Habló con sinceridad, Felipe. «Admito que mi actitud hacia ti hoy fue realmente demasiado dura, pero es porque tengo grandes expectativas para ti. Por eso soy tan estricta contigo». Al escuchar sus palabras suaves, aún estaba un poco confundido. Sin embargo, pronto entendí sus intenciones. Valeria sonrió levemente y me dio una palmada en el hombro. «Retiraré tu carta de renuncia. Simplemente ven a trabajar como de costumbre, pero encuentra un momento para disculparte con Diego frente a todos. Además, eres completamente responsable de este choque por detrás. Deduciré la compensación de tu salario más tarde». Me di cuenta de lo que estaba pasando. Sonreí con desdén y miré a Diego. Probablemente ya sabía lo que Valeria iba a decir. Su rostro estaba lleno de soberbia mientras me guiñaba el ojo provocativamente. Volví a sonreír con desdén. «No hace falta. En cuanto a quién es responsable del choque por detrás, podemos revisar las cámaras de vigilancia. Si eso no es suficiente, puedes llamar a la policía. Tengo cosas que hacer. Me voy ahora». Con eso, me fui directamente. Valeria estaba furiosa detrás de mí. «Ya te he dado una oportunidad. ¿Te arrepentirás?» «No me arrepentiré». Me volví a subir a mi coche y envié un mensaje a mi amigo. «He renunciado. Puedo empezar a trabajar en tu empresa mañana». Mi amigo respondió en menos de medio segundo, con un tono emocionado. «¿Hablas en serio?» Sonaba un poco inseguro. ¿Quieres discutirlo de nuevo con Valeria? Mi amigo y Valeria habían comenzado sus negocios aproximadamente al mismo tiempo. En comparación con Valeria, que empezó desde cero, mi amigo tenía más recursos y podía ofrecer beneficios más atractivos. Mi amigo necesitaba desesperadamente talento técnico excelente, así que me prometió mayores participaciones y ganancias para que los ayudara. Incluso hizo una excepción y me ofreció trabajar a tiempo parcial después de enterarse de mi relación con Valeria. Pero por el bien de Valeria, lo rechacé sin dudarlo. Cuando estaba en mi punto más bajo, tirado en la nieve, casi muriendo de frío,
Fue Valeria quien me llevó a una comisaría y salvó mi vida. Le estaba muy agradecido. Así que renuncié a todo y me dediqué de todo corazón al negocio, haciendo todo lo posible para ayudar a la empresa de Valeria a crecer paso a paso. Pero ahora parecía que a ella ya no le importaba en absoluto. Además, después de tantos años, había retribuido más que su amabilidad. Ya no necesitaba seguir comprometiéndome. No hace falta. Puedo tomar mis propias decisiones, respondí. Después de charlar un poco más con mi amigo y confirmar la hora para firmar el contrato, conduje a casa primero para recoger los documentos necesarios para la firma. Pensé que Valeria no volvería hasta tarde en la noche como de costumbre. Pero para mi sorpresa, entró en la sala poco después de hablar felizmente por teléfono con Diego. Al verme, Valeria, su rostro inmediatamente se oscureció. Deliberadamente puso los ojos en blanco antes de empujar la puerta del dormitorio. Sabía que me estaba esperando para consolarla. Cada vez que teníamos un encuentro desagradable en la empresa, siempre encontraba maneras de disculparme y suplicar su perdón. Incluso cuando ella era la que tenía la culpa, aún tenía que tragarme el orgullo y admitir que estaba equivocado. Antes, pensaba que debía hacer esto, ya fuera para retribuir su amabilidad o para mantener nuestra relación, debía complacerla. Pero ahora simplemente lo encontraba aburrido. Me concentré en buscar cosas en el cajón. Después de un rato, salió de la habitación con una cara sombría. ¿Se ha reparado el coche de Diego? ¿Has arreglado tu coche?, preguntó. Sabía que esta era su señal para darme una oportunidad de arreglar las cosas. En el pasado, habría pensado que me había perdonado y me habría apresurado a complacerla. Pero ahora ni siquiera la miré mientras respondía con indiferencia. Es solo un coche viejo, no vale la pena arreglarlo. Ya no vale la pena arreglarlo, repetí en mi mente mientras observaba el auto viejo que representaba perfectamente mi relación con Valeria. Desgastado, maltratado y sin valor para ella. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor y por primera vez en años me vi realmente. Las ojeras profundas, la mirada cansada, el semblante de alguien que había dado todo por una persona que nunca supo valorarlo. Basta, murmuré para mí mismo. Se acabó. El peso de los últimos 10 años se sentía como una losa sobre mis hombros. Cada humillación, cada momento en que me había tragado mi orgullo, cada vez que había permitido que Valeria me hiciera sentir menos que Diego. Todo eso pasaba por mi mente mientras conducía hacia el apartamento que compartíamos. Esa noche, mientras Valeria continuaba encerrada en su habitación esperando mis disculpas que nunca llegarían, empaqué lo esencial. No necesitaba mucho, solo lo suficiente para comenzar de nuevo. Mientras guardaba algunas camisas en una maleta, encontré una foto nuestra de hace años, cuando éramos jóvenes y llenos de sueños. La rompí sin pensarlo 2 veces, observando cómo los pedazos caían al suelo como hojas en otoño. El sonido del papel rasgándose debió alertarla, porque segundos después, escuché sus pasos acercándose. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no era por miedo o ansiedad. Era la adrenalina de quien finalmente decide romper sus cadenas. ¿Qué estás haciendo?, la voz de Valeria sonó desde la puerta. Su tono pretendía ser autoritario, pero detecté un ligero temblor de preocupación. La conocía demasiado bien como para no notar cuando perdía el control de una situación. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, respondí sin mirarla, continuando con mi tarea. Me voy. ¿Te vas? ¿A dónde? Su voz ahora traicionaba una mezcla de pánico y enojo. ¿Crees que alguien más te valorará como yo? Te recogí de la calle. Sus palabras, que antes me habrían herido profundamente, ahora solo me causaban una sonrisa amarga. Era el mismo discurso de siempre, el recordatorio constante de aquella noche en que me encontró casi congelado, como si ese momento le hubiera dado derecho perpetuo sobre mi vida, mi dignidad y mi futuro. Ese es exactamente el problema, Valeria. ¿Crees que por haberme ayudado una vez, tienes derecho a destruirme 1000 veces? ¿Que por haberme dado un techo, puedes pisotear mi autoestima? ¿Que por haberme dado una oportunidad, puedes quitármelo todo cuando se te antoje? Eres un malagradecido, gritó, acercándose amenazadoramente. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y miedo que nunca antes había visto. Todo lo que eres me lo debes a mí. Cada centavo que tienes, cada contacto que has hecho, cada oportunidad que has tenido. Me detuve y la miré directamente a los ojos. Por primera vez en años, no me sentí pequeño ante ella. Era como si un velo se hubiera levantado
permitiéndome ver con claridad la manipulación que había soportado durante tanto tiempo. Te equivocas. Lo que soy es a pesar de ti, no gracias a ti. Cada logro que tuve, lo minimizaste. Cada éxito, se lo atribuiste a otros. Cada vez que la empresa creció, fue por mi trabajo. Pero el reconocimiento siempre fue para ti o para tu querido Diego. ¿Sabes qué es lo más triste? Que durante años me convencí de que así debía ser, que no merecía más que las migajas de reconocimiento que ocasionalmente me dabas. Valeria retrocedió, sorprendida por mi firmeza. Nunca me había enfrentado a ella así. Siempre había sido el sumiso, el que pedía perdón incluso cuando no había hecho nada malo. Su máscara de autoridad comenzaba a resquebrajarse. ¿Qué pasó con el Felipe que conocí?, preguntó, cambiando su estrategia a una más emotiva. Su voz se suavizó, adoptando ese tono que tantas veces había usado para manipularme, el que me amaba incondicionalmente, el que entendía que todo lo que hacía era por nuestro bien. Murió, la interrumpí, cerrando la maleta con un golpe seco. Lo mataste tú, con cada humillación, con cada traición, con cada momento en que elegiste a Diego sobre el hombre que construyó tu imperio contigo. Lo mataste cuando decidiste que mi lealtad y dedicación valían menos que los halagos vacíos de un recién llegado. Me dirigí hacia la puerta, pero ella se interpuso en mi camino. Su rostro mostraba una mezcla de emociones, miedo, ira, incredulidad. No puedes irte así. ¿Qué hay de la empresa? ¿De nuestros planes? ¿De todo lo que construimos juntos? ¿Vas a tirar 10 años por la borda por un berrinche? ¿Lo que construimos juntos? Repetí con ironía. No, Valeria, yo construí tu sueño, sacrifiqué el mío, pasé incontables noches en vela resolviendo problemas, mientras tú cenabas con Diego en restaurantes de lujo. Conseguí inversores cuando nadie creía en nosotros, solo para ver cómo le dabas el crédito a otros. Pero eso se acabó. Es hora de construir mi propio camino. Tomé mis llaves y mi chaqueta. El aire en el apartamento se sentía pesado, cargado con una década de promesas rotas y sueños aplastados. Al pasar junto a ella, sentí su mano agarrar mi brazo con desesperación. Felipe, por favor. Su voz se quebró ligeramente. Podemos arreglarlo. Siempre lo hacemos. Hablaré con Diego. Le pediré que sea más considerado. Aumentaré tu salario, te daré más responsabilidades. Por un momento, muy breve, sentí la tentación de ceder. Era mi patrón, después de todo. Años de condicionamiento me hacían querer doblegarme, pedir perdón, volver al ciclo tóxico que conocía tan bien. Pero entonces recordé la mirada de satisfacción de Diego, las humillaciones constantes, la forma en que Valeria había destruido sistemáticamente mi autoestima durante años. No esta vez, dije suavemente, liberándome de su agarre. Esta vez elijo respetarme a mí mismo. Esta vez elijo mi dignidad sobre tu manipulación. Sus siguientes palabras fueron una mezcla de amenazas y súplicas, pero ya no las escuchaba. Salí del apartamento sin mirar atrás, con el sonido de sus gritos desvaneciéndose tras la puerta cerrada. En el estacionamiento, pasé junto a mi auto viejo y abollado. Lo dejaría allí, como un recordatorio de la vida que estaba dejando atrás. Llamé a un taxi, y mientras esperaba en la acera, bloqueé el número de Valeria en mi teléfono. El aire nocturno se sentía diferente, más ligero, como si por primera vez en años pudiera respirar completamente. El taxi llegó y di la dirección del hotel donde me hospedaría temporalmente. Mientras la ciudad pasaba por las ventanas, sentí algo que no había experimentado en años: libertad. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de Valeria desde números desconocidos, pero los ignoré todos. Ya no era el mismo hombre que temblaba ante la idea de decepcionarla. Cada mensaje ignorado era una pequeña victoria, un paso más hacia mi independencia. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, hice algo que había postergado durante años. Comencé a planear mi futuro. No el futuro que Valeria había diseñado para mí, sino el mío propio. Saqué mi laptop y comencé a escribir mis metas, mis sueños, todo lo que había abandonado por complacerla. La pantalla se llenó rápidamente con ideas y proyectos que había reprimido durante años. Me permití soñar en grande, sin la voz crítica de Valeria minimizando cada aspiración. Era como si una represa se hubiera roto, liberando años de creatividad y ambición contenida. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. Lo primero que hice fue inscribirme en un gimnasio cercano. Era hora de cuidar no solo mi mente, sino también mi cuerpo. Mientras corría en la cinta, sentí cómo cada gota de sudor lavaba años de sometimiento y autodesprecio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos, mi amigo empresario.
¿Listo para cambiar el juego?, decía. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras me preparaba para mi primer día en su empresa. El edificio era impresionante, todo cristal y acero, tan diferente de la modesta oficina donde había pasado los últimos 10 años. En la recepción, una mujer elegante me recibió con una sonrisa genuina. Señor Martínez, bienvenido a Innovatec. El señor Ramírez lo está esperando. Carlos me recibió con un abrazo fraternal. Su oficina era espaciosa, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Por fin aceptaste mi oferta, sonrió. Ahora, ¿listo para revolucionar el mercado? Durante las siguientes horas, discutimos estrategias y proyectos. Carlos me dio carta blanca para implementar todas las ideas que Valeria había rechazado por años. Me sentía como un niño en una dulcería, finalmente libre para crear y innovar. Mientras tanto, las noticias de mi partida causaban ondas en mi antigua empresa. María, mi ex asistente, me llamó esa tarde. Felipe, esto es un caos, susurró. Diego está intentando manejar los proyectos que dejaste, pero está completamente perdido. 3 clientes importantes ya han preguntado por ti. No sentí satisfacción al escuchar esto. Solo una profunda tristeza por la empresa que había ayudado a construir. Lo siento, María, pero esa ya no es mi batalla. Los días se convirtieron en semanas. Me sumergí en mi nuevo trabajo, implementando sistemas innovadores y mejorando procesos. Mi equipo en Innovatec era brillante y motivado, sediento de conocimiento y dispuesto a asumir riesgos calculados. Una mañana, mientras presentaba un nuevo proyecto, noté a Carlos sonriendo con orgullo. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo después de la reunión. Tu experiencia y creatividad están transformando la empresa. Pero no todo era trabajo. Por primera vez en años tenía tiempo para mí mismo. Comencé a practicar CrossFit, me uní a un club de lectura y hasta me inscribí en clases de fotografía. Mi cuerpo y mente se sentían más fuertes cada día. Un jueves por la tarde, mientras salía del gimnasio, me encontré cara a cara con Diego en la cafetería cercana. Se veía demacrado, nervioso. Felipe, dijo, casi suplicante. Necesitamos hablar. La empresa. Las cosas no van bien. Lo miré, recordando todas las veces que había presumido de sus logros inexistentes. Lo siento, Diego, pero ya no es mi problema. Pero tú construiste todo esto, exclamó. Los sistemas, los procesos, las relaciones con los clientes. Exacto, respondí sintiendo una calma sorprendente. Yo lo construí, y ustedes lo destruyeron. Lo dejé allí, boquiabierto, y continué mi camino. En el pasado me habría sentido culpable, responsable, pero ahora entendía que cada quien cosecha lo que siembra. Esa noche, revisando mi correo, encontré un mensaje de uno de nuestros antiguos clientes más importantes. Querían trasladar sus proyectos a Innovatec. No eran los primeros, y sabía que no serían los últimos. La noticia de los problemas en la empresa de Valeria se extendió rápidamente por el sector. Los rumores hablaban de proyectos retrasados, clientes insatisfechos y una creciente tensión entre ella y Diego. María seguía manteniéndome informado. Diego está desesperado, me contó. Intentó presentar uno de tus antiguos proyectos como suyo y fue un desastre. No entendía ni la mitad del código. Valeria también intentó contactarme varias veces, primero a través de mensajes conciliadores, luego con amenazas veladas. Los ignoré todos. Mi energía estaba enfocada en construir, no en destruir. En Innovatec, las cosas florecían. Mi equipo había crecido y cada nuevo proyecto era un éxito. Carlos me dio participación en la empresa, cumpliendo su promesa inicial. Siempre supe que eras especial, me dijo un día. Solo necesitabas el ambiente adecuado para brillar. Una tarde, mientras salía de una reunión exitosa, recibí una notificación. La empresa de Valeria había perdido otro cliente importante. No sentí alegría ni tristeza, solo la certeza de que cada acción tiene sus consecuencias. Mi transformación no pasó desapercibida. La gente notaba mi nueva confianza, mi energía renovada. Algunos antiguos colegas comenzaron a enviar sus currículums a Innovatec, buscando escapar del barco que se hundía. Un día, mientras almorzaba en mi restaurante favorito, vi a Valeria entrar con Diego. Se veían tensos, discutiendo en voz baja. Me vieron y se detuvieron en seco. Por un momento nuestras miradas se cruzaron. Valeria parecía más vieja, cansada. Diego ya no tenía esa arrogancia que lo caracterizaba. Me levanté, pagué mi cuenta y salí, sin dedicarles más que una mirada de reconocimiento.
En el auto reflexioné sobre cómo habían cambiado las cosas. No sentía odio ni rencor, solo una profunda gratitud por haber encontrado la fuerza para cambiar mi vida. Mi teléfono sonó. Era Carlos con excelentes noticias. Habíamos ganado un contrato masivo, el más grande en la historia de Innovatec. Sonreí, pensando en el largo camino recorrido desde aquella noche en que decidí valorarme a mí mismo. ¿Celebramos esta noche?, preguntó Carlos. Por supuesto, respondí, mirando la ciudad a través de mi ventana. Tenemos mucho que celebrar. Los meses siguientes fueron un torbellino de éxitos y transformaciones. Innovatec se había convertido en la empresa líder del sector, y mi equipo era reconocido por su excelencia. Cada mañana, al mirarme en el espejo, veía a un hombre diferente, más fuerte, más seguro, más feliz. Una tarde, mientras revisaba propuestas en mi nueva oficina, un espacio luminoso con vista al parque, mi asistente me anunció una visita inesperada. Señor Martínez, Ana García de Global Solutions está aquí para verlo. Ana García. El nombre me provocó una sonrisa involuntaria. Era una de las ejecutivas más respetadas del sector, conocida por su agudeza en los negocios y su integridad inquebrantable. También era uno de los contactos más valiosos de Valeria, o al menos lo había sido. Hazla pasar, por favor. Ana entró con la elegancia que la caracterizaba, pero había algo diferente en su expresión. Ya no era la mujer fría y calculadora que recordaba de las reuniones con Valeria. Felipe, sonrió extendiendo su mano. Te ves diferente. Las circunstancias cambian a las personas, respondí, invitándola a sentarse. ¿Qué te trae por aquí? ¿Negocios? Principalmente, comenzó, sacando una tablet de su maletín. Pero también quería verte en persona. Los rumores sobre tu transformación no te hacen justicia. Durante la siguiente hora, discutimos una propuesta de colaboración entre nuestras empresas. Era un proyecto ambicioso, el tipo de oportunidad que una vez soñé implementar en la empresa de Valeria. ¿Sabes?, dijo Ana mientras revisábamos los detalles. Siempre supe que eras el cerebro detrás de muchas innovaciones en tu antigua empresa. Valeria. Ella era la cara, pero tú eras el corazón. El pasado es pasado, respondí, aunque sus palabras tocaron algo dentro de mí. Hablando del pasado, Ana dudó por un momento. ¿Sabes lo que está pasando allá? No necesitaba preguntar a qué se refería. Las noticias viajaban rápido en nuestro sector. La empresa de Valeria estaba en crisis. Diego había resultado ser exactamente lo que yo sabía que era, un incompetente con carisma. He escuchado rumores, respondí diplomáticamente. No son rumores, Felipe. Es un desastre. Ana se inclinó hacia adelante, bajando la voz aunque estábamos solos. Diego ha llevado varios proyectos al fracaso. Los inversores están nerviosos. Y Valeria, bueno, digamos que su relación no es tan perfecta como aparentaban. Una parte de mí quería sentir satisfacción, pero solo sentí una ligera tristeza por lo que pudo haber sido. Ana, la interrumpí suavemente. Aprecio la información, pero prefiero concentrarme en el futuro. Ella me miró con una mezcla de respeto y curiosidad. Eres un hombre diferente, Felipe. Más fuerte, más atractivo. El cumplido me tomó por sorpresa, pero no de manera desagradable. Ana siempre había sido una mujer hermosa, pero ahora la veía bajo una luz diferente. ¿Te gustaría discutir los detalles del proyecto durante la cena?, me encontré preguntando. Su sonrisa fue respuesta suficiente. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. El proyecto con Ana resultó ser un éxito rotundo, y nuestra relación profesional evolucionó hacia algo más personal. Era refrescante estar con alguien que me valoraba por quien era, que admiraba mi inteligencia y apreciaba mi dedicación. Una noche, mientras cenábamos en su restaurante favorito, Ana me contó algo que me dejó pensativo. ¿Sabes que Valeria intentó sabotear nuestra colaboración?, dijo tomando un sorbo de vino. Envió un correo a nuestra junta directiva, insinuando que habías robado propiedad intelectual. ¿En serio?, pregunté, más curioso que molesto. Sí, pero no contaba con que yo tenía todos los correos donde ella te daba el crédito por esas innovaciones. Fue embarazoso para ella. Reí suavemente, imaginando la escena. El karma tiene una forma interesante de trabajar. No es karma, Felipe. Ana puso su mano sobre la mía. Es la consecuencia natural de tratar mal a las personas valiosas. Esa noche, mientras caminábamos por el parque bajo las estrellas, Ana se detuvo y me miró fijamente. ¿Sabes qué es lo más atractivo de ti ahora?,
preguntó. ¿Mi nuevo corte de pelo? Bromeé. Tu autenticidad, respondió seriamente. Ya no tratas de complacer a nadie, eres simplemente tú, y eso es más que suficiente. Sus palabras me golpearon con fuerza. Era cierto, por primera vez en mi vida adulta, no estaba tratando de ser lo que alguien más quería que fuera. Era simplemente yo, con mis virtudes y defectos, y eso era suficiente. La besé bajo las estrellas, sintiendo que finalmente todo estaba en su lugar correcto. Al día siguiente, mientras conducía hacia la oficina, recibí una llamada de Carlos. Felipe, tenemos una situación interesante. Su voz sonaba divertida. Valeria está en la recepción. Dice que necesita hablar contigo urgentemente. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. Solo sentí una calma serena. Dile que estoy en una reunión, respondí. Si quiere discutir negocios, puede programar una cita con mi asistente como cualquier otro cliente potencial. ¿Estás seguro?, preguntó Carlos. Completamente, respondí, sonriendo mientras estacionaba mi auto. Tengo una videoconferencia con Tokio en 10 minutos y después almuerzo con Ana. Mi agenda está bastante ocupada con cosas que realmente importan. La vida tiene una manera curiosa de poner las cosas en perspectiva. Mientras me preparaba para la presentación más importante de mi carrera, no pude evitar pensar en cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. Innovatec se había convertido en líder indiscutible del mercado, y yo estaba a punto de presentar una innovación que revolucionaría la industria. ¿Nervioso?, preguntó Ana, ajustando mi corbata. Su presencia se había vuelto un constante recordatorio de que el amor verdadero existe, pero solo llega cuando estás listo para recibirlo. Extrañamente tranquilo, respondí, cubriendo sus manos con las mías. Es diferente cuando presentas algo en lo que realmente crees. El auditorio estaba lleno. En la primera fila, Carlos sonreía con ese orgullo fraternal que había llegado a conocer tan bien. A su lado, varios inversores importantes esperaban ansiosamente. Y allí, en la última fila, casi escondida entre las sombras, estaba Valeria. Su presencia no me perturbó como lo habría hecho meses atrás. Era casi poético que estuviera aquí para presenciar este momento. Me acerqué al podio con la confianza de quien sabe exactamente quién es y qué tiene para ofrecer. «Buenos días», comencé, mi voz clara y firme. «Hoy no solo presentaremos una nueva tecnología, presentaremos una nueva forma de pensar». Durante la siguiente hora, expuse el proyecto en el que había estado trabajando en secreto durante meses. Era la culminación de todas las ideas que Valeria había rechazado, pero ahora perfeccionadas y llevadas a otro nivel. Vi sus ojos widening mientras explicaba cada función, cada innovación. Sabía lo que estaba pensando. Todo esto podría haber sido suyo. Al terminar la presentación, la sala estalló en aplausos. Los inversores se levantaron de sus asientos, algunos ya sacando sus teléfonos para hacer llamadas. Carlos se acercó primero, abrazándome con fuerza. «Lo hiciste, hermano. Lo hiciste». Ana fue la siguiente, sus ojos brillando con orgullo y algo más profundo que aún nos daba vértigo nombrar. Pero fue lo que sucedió después lo que realmente marcó la diferencia. Valeria se acercó, su rostro una máscara de compostura profesional que no lograba ocultar completamente su turbación. Diego no estaba por ningún lado. Los rumores decían que había renunciado después de que varios proyectos importantes fracasaran bajo su supervisión. Felipe, su voz intentaba mantener ese tono autoritario que una vez me había hecho temblar. «Necesitamos hablar». Ana dio un paso adelante, protectora, pero la detuve suavemente. «Está bien», le susurré, besando su mejilla. «Algunos círculos necesitan cerrarse». Nos alejamos del grupo, encontrando un rincón tranquilo del auditorio. Valeria parecía más pequeña de alguna manera, como si los últimos meses hubieran erosionado algo fundamental en ella. «Tu presentación fue impresionante», comenzó, claramente incómoda con tener que admitirlo. «Todas esas ideas, las reconocí. Son las mismas que me presentaste hace años, con algunas mejoras», añadí tranquilamente. «Es sorprendente lo que puede lograr alguien cuando tiene el apoyo adecuado». Ella se estremeció ligeramente ante la indirecta. «Felipe, cometí errores. Lo sé ahora. Pero podríamos...» «No», la interrumpí suavemente. «No estás aquí para disculparte, Valeria. Estás aquí porque tu empresa está en crisis, porque finalmente te das cuenta de todo lo que perdiste. Pero no viniste cuando las cosas empezaron a desmoronarse. No viniste cuando Diego comenzó a mostrar su verdadera cara. Vienes ahora que me ves triunfar». «Eso no es justo», protestó, pero su voz carecía de convicción. «Yo te hice quien eres». «No», sonreí, sintiendo una mezcla de compasión y liberación.
Tú me mantuviste cautivo en una versión inferior de mí mismo. Me convertí en quien soy cuando finalmente me liberé de ti. En ese momento, Carlos se acercó con un grupo de inversores japoneses. Felipe, te necesitan para algunas preguntas técnicas. Por supuesto, respondí. Y luego me volví hacia Valeria una última vez. Si quieres discutir una posible colaboración entre empresas, mi asistente puede programar una reunión. Pero si buscas algo más, este es el momento de dejarlo ir. Me alejé sin esperar su respuesta, uniéndome al grupo de inversores donde Ana ya estaba manejando hábilmente las presentaciones iniciales. Su sonrisa al verme llegar iluminó la sala de una manera que Valeria nunca había logrado. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. El éxito de la presentación había superado todas las expectativas. Las acciones de Innovatec se dispararon y las ofertas de colaboración llegaban diariamente. Mi equipo había crecido y cada nueva contratación traía consigo una energía fresca y apasionada. Una tarde, mientras revisaba algunos contratos en mi oficina, María, mi antigua asistente, me envió un mensaje. La empresa de Valeria está en venta. Diego renunció hace 2 semanas. Ella está devastada. Leí el mensaje varias veces, esperando sentir algo. Satisfacción, venganza, cualquier cosa. Pero solo sentí una tranquila aceptación. Cerré el mensaje sin responder y miré por la ventana de mi oficina. El sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. ¿Todo bien?, preguntó Ana, entrando con 2 tazas de café. Se había vuelto una costumbre nuestra compartir un café al final del día, discutiendo proyectos, sueños y a veces simplemente disfrutando del silencio compartido. Mejor que nunca, respondí honestamente, tomando su mano. ¿Sabes? Solía pensar que el éxito se medía en números, en contratos firmados, en el reconocimiento de otros. Pero ahora sé que el verdadero éxito es poder mirarte al espejo cada mañana y estar orgulloso de quién eres. Ana sonrió, esa sonrisa que había llegado a significar hogar. ¿Y estás orgulloso? Lo estoy, respondí, atrayéndola hacia mí. No por los logros o el dinero. Estoy orgulloso porque finalmente aprendí a valorarme, a no permitir que nadie determine mi valor, a reconocer que merezco ser feliz. Y vaya que lo mereces, susurró, besándome suavemente. El sonido de mi teléfono interrumpió el momento. Era Carlos. Amigo, no vas a creer esto. Global Tech quiere fusionarse con nosotros. Ana me miró con curiosidad mientras sonreía ante las noticias. Global Tech era uno de los clientes más importantes de la empresa de Valeria. Su decisión de buscar una fusión con Innovatec era prácticamente la última pala de tierra en el ataúd de mi antigua vida. ¿Buenas noticias?, preguntó Ana. Las mejores, respondí, guardando el teléfono. Pero pueden esperar hasta mañana. Ahora mismo, solo quiero disfrutar este momento contigo. Mientras el sol terminaba de ponerse sobre la ciudad, reflexioné sobre el largo camino recorrido, desde aquel hombre inseguro que permitía que otros determinaran su valor, hasta este momento, rodeado de éxito genuino y amor verdadero. No había sido un camino fácil, pero cada paso había valido la pena. El sonido de risas llegó desde la sala de conferencias. Mi equipo estaba celebrando el cierre exitoso de otro proyecto. Ana me miró con esa mezcla de admiración y amor que aún me hacía sentir mariposas en el estómago. Y en ese momento, supe con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta aquella noche cuando decidí valorarme a mí mismo por encima de todo. La noticia de la fusión con Global Tech sacudió el mercado. Mientras los medios especializados analizaban el impacto de la operación, yo me concentraba en mantener la calma ante la tormenta que se avecinaba. Sabía que Valeria no se quedaría de brazos cruzados. Felipe, llamó mi asistente por el intercomunicador. La señorita Valeria Mendoza está aquí. Dice que es urgente. Miré a Ana, que revisaba algunos documentos en el sofá de mi oficina. Ella asintió, comprensiva. «Hazla pasar», respondí. Valeria entró como un vendaval, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Se detuvo en seco al ver a Ana. «Esto es privado», espetó. «Ana se queda», respondí con calma. «Ya no hay nada privado entre nosotros, Valeria». Se sentó, sus manos temblando ligeramente mientras sacaba unos documentos de su maletín. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Destruyendo sistemáticamente todo lo que construí. «Lo que construiste», interrumpí, mi voz tranquila pero firme. «O lo que construimos y luego destruiste con tus decisiones». «Global Tech era nuestro cliente más importante», exclamó, golpeando el escritorio con frustración.
Era, enfaticé. Hasta que Diego arruinó 3 proyectos consecutivos y tú te negaste a ver la realidad. Diego... Su voz se quebró ligeramente. ¿Él se fue? Completé. Sí, me enteré. Es curioso cómo las ratas son las primeras en abandonar el barco que se hunde. Ana se acercó, colocando una mano sobre mi hombro en señal de apoyo. Valeria nos miró con una mezcla de rabia y algo más. ¿Envidia? Vine a hacerte una propuesta, dijo finalmente, su voz más controlada. Una fusión. Nuestras empresas... No, la interrumpí suavemente. No hay fusión posible, Valeria. Lo que construiste se está desmoronando porque olvidaste algo fundamental, el valor de las personas que te rodean. ¿Es venganza entonces?, preguntó, sus ojos brillando peligrosamente. ¿Todo esto es por lo que pasó con Diego? Me levanté, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía bajo nosotros, vibrante y llena de posibilidades. No todo se trata de ti, Valeria. Esto no es venganza, es consecuencia. Cada decisión que tomaste, cada persona que menospreciaste, cada talento que sofocaste, todo tiene un precio. Construimos esa empresa juntos, insistió, su voz quebrándose. 10 años de nuestras vidas, y en un año la destruiste por tu ego y tu incapacidad de ver más allá de las adulaciones vacías de Diego. Completé. ¿Sabes qué es lo más triste? Que incluso ahora no vienes buscando reconciliación o admitiendo tus errores. Vienes buscando una salida fácil. Se levantó abruptamente, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Te hice quien eres. Sin mí, seguirías siendo ese chico congelándose en la calle. Ana dio un paso adelante, pero la detuve con un gesto suave. Te equivocas, Valeria. Me salvaste una vez, sí, y pasé 10 años pagando esa deuda con mi dignidad, mi autoestima y mi talento. Pero ¿quién soy ahora? Eso lo construí yo mismo, precisamente cuando me liberé de ti. La junta directiva sabrá de esto, amenazó, recuperando algo de su antigua arrogancia. Todos sabrán cómo me traicionaste. ¿Traición? Sonreí sin humor. ¿Como cuando me humillaste frente a todos? ¿Como cuando le diste crédito a Diego por mi trabajo? ¿Como cuando intentaste destruir mi reputación después de que me fui? Valeria retrocedió, sorprendida por mi conocimiento de sus maniobras. ¿Creíste que no me enteraría?, continué. Cada correo difamatorio, cada llamada a clientes intentando mancharme, todo quedó documentado. Pero ¿sabes qué? No necesité usar nada de eso. Tu propia conducta, tus decisiones, fueron suficientes para llevarte donde estás ahora. Esto no ha terminado, amenazó dirigiéndose a la puerta. Sí, Valeria, terminó hace mucho, solo que recién ahora te das cuenta. Después de que se fue, Ana me abrazó por detrás. ¿Estás bien? Mejor que nunca, respondí, girándome para mirarla. ¿Sabes? Durante años pensé que le debía todo, que sin ella no era nadie, pero ahora entiendo que el verdadero valor no viene de lo que otros hacen por ti, sino de lo que tú decides ser a pesar de todo. Esa noche, mientras cenábamos en casa, recibí un mensaje de María. Diego apareció en las noticias. Fue arrestado por fraude en su nuevo trabajo. Valeria está devastada. Ana leyó el mensaje por encima de mi hombro. ¿Cómo te sientes al respecto? Reflexioné un momento antes de responder. Siento compasión. Valeria construyó su vida alrededor de apariencias y mentiras. Cuando todo eso se derrumbó, se quedó sin nada real a qué aferrarse. Eres un buen hombre, Felipe, susurró Ana besando mi mejilla. Por eso me enamoré de ti. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La fusión con Global Tech avanzaba según lo planeado, y nuestro equipo crecía constantemente. Varios ex empleados de Valeria se unieron a nosotros, trayendo consigo talento que había sido subutilizado por años. Una tarde, mientras revisaba algunos contratos, Carlos entró en mi oficina con una sonrisa enigmática. ¿Viste las noticias?, preguntó, mostrándome su tablet. El titular era claro: Valeria Mendoza renuncia como CEO. Empresa será reestructurada. Era inevitable, comenté, devolviendo la tablet. ¿Sabes qué es lo irónico?, añadió Carlos. Si te hubiera valorado apropiadamente, si hubiera reconocido tu talento en lugar de minimizarlo, probablemente aún estaría en la cima. El ego es un consejero terrible, respondí, pensando en todas las veces que Valeria había elegido la adulación sobre la verdad. Esa noche, mientras Ana y yo paseábamos por el parque donde solíamos encontrarnos en secreto al principio de nuestra relación, reflexioné sobre el largo camino recorrido. ¿En qué piensas?,
preguntó ella notando mi silencio. En cómo la vida da vueltas, respondí. Hace un año estaba atrapado en una relación tóxica, permitiendo que otros determinaran mi valor. Ahora eres libre, completó ella, apretando mi mano. Y feliz, añadí, deteniéndome para besarla. Verdaderamente feliz. 2 años habían pasado desde aquella presentación que cambió todo. Innovatec se había convertido en un gigante tecnológico, y nuestra fusión con Global Tech había revolucionado el mercado. Pero mientras ajustaba mi corbata frente al espejo, preparándome para el evento más importante del año, no pensaba en números ni en éxitos corporativos. ¿Listo?, preguntó Ana, hermosa en su vestido azul noche. El anillo de compromiso brillaba en su mano mientras me ayudaba con la corbata, un gesto que se había vuelto parte de nuestra rutina diaria. Como nunca, respondí, besando su frente. El salón del hotel más exclusivo de la ciudad estaba repleto. La gala anual del sector tecnológico reunía a todos los nombres importantes de la industria. Carlos ya estaba allí, rodeado de inversores y periodistas, presumiendo los últimos logros de Innovatec. Mientras caminábamos entre los invitados, no pude evitar notar las miradas y los murmullos. No era para menos. En 2 años, habíamos transformado una empresa mediana en un imperio tecnológico. Pero lo más comentado no eran nuestros números, sino cómo lo habíamos logrado. Valorando el talento, fomentando la innovación, creando un ambiente donde cada empleado se sentía respetado y escuchado. Felipe Martínez. Una voz familiar me detuvo. Era Roberto, uno de los antiguos inversores de Valeria. Impresionante lo que has logrado. Gracias, Roberto, pero el mérito es de todo el equipo. Modesto como siempre, sonrió. Muy diferente a... Bueno, ya sabes, sí, sabía exactamente a qué se refería. Las noticias sobre Valeria y su caída en desgracia habían sido el tema de conversación durante meses. Después de su renuncia, había intentado varios proyectos, pero ninguno había prosperado. Diego, por su parte, había sido sentenciado a prisión por fraude. ¿La has visto últimamente?, preguntó Roberto, incapaz de contener su curiosidad. No, respondí sinceramente. Nuestros caminos se separaron hace tiempo, como si el destino quisiera probar mi punto. En ese momento la vi. Valeria acababa de entrar al salón, sola. Ya no era la mujer imponente que solía dominar cada habitación. Su ropa, aunque elegante, carecía del brillo ostentoso de antaño. Sus ojos recorrieron el salón y se detuvieron en mí. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Vi en su mirada el reconocimiento, el arrepentimiento y algo más profundo, la comprensión tardía de todo lo que había perdido. Ana apretó mi mano suavemente, trayéndome de vuelta al presente. Nos dirigimos al podio. Era hora de mi discurso como empresario del año. Buenas noches, comencé, mi voz clara y segura. Hace 3 años, alguien me dijo que yo no era nada sin ella, que todo lo que era se lo debía a otros. Esas palabras, que en su momento me hirieron profundamente, resultaron ser el catalizador de mi transformación. Vi a Valeria removerse incómoda en su asiento. Pero esta noche no quiero hablar de fracasos o traiciones. Quiero hablar de valor, no del valor en términos monetarios, sino del valor intrínseco que cada uno de nosotros tiene. Del valor que nadie puede quitarnos a menos que se lo permitamos. Continué mi discurso, compartiendo nuestra visión de liderazgo, nuestra filosofía de valorar el talento y fomentar el crecimiento. Hablé de innovación, de crear ambientes de trabajo saludables, de construir sobre bases sólidas de respeto y reconocimiento. El éxito no se mide solo en números, concluí. Se mide en el impacto que tenemos en las vidas de otros, en cómo transformamos no solo tecnologías, sino personas. Los aplausos fueron ensordecedores. Ana me recibió con un beso, sus ojos brillando con orgullo y amor. Carlos levantó su copa en mi dirección, sonriendo. Más tarde, durante la cena, María, que ahora era una ejecutiva respetada en Innovatec, se acercó a nuestra mesa. Valeria se fue, susurró, pero dejó esto para ti. Era un sobre simple, dentro, una nota breve. Tenías razón, lo siento. V. Ana me miró con curiosidad mientras doblaba la nota y la guardaba en mi bolsillo. ¿Estás bien?, preguntó. Mejor que bien, respondí tomando su mano. ¿Sabes? Durante años pensé que necesitaba su aprobación, su reconocimiento, pero lo único que realmente necesitaba era reconocer mi propio valor y construir un imperio en el proceso.
añadió ella con una sonrisa. El imperio es solo un bonus, bromeé. Lo verdaderamente valioso es esto: poder mirarme al espejo cada mañana y estar orgulloso de quien soy. Tener a mi lado a alguien que me ama por quien soy, no por quien quiere que sea. Crear un ambiente donde otros pueden crecer y brillar. Carlos se unió a nosotros, champaña en mano. ¡Por Felipe Martínez!, brindó. El hombre que nos enseñó que el verdadero valor no está en lo que otros dicen de ti, sino en lo que tú sabes que eres capaz de ser. Mientras brindábamos, miré alrededor. El salón estaba lleno de caras sonrientes, de personas que habían crecido con nosotros, que habían encontrado en Innovatec no solo un trabajo, sino un hogar. Personas que, como yo, habían aprendido a valorarse a sí mismas. Ana se inclinó hacia mí. ¿Listo para nuestro próximo capítulo? Contigo, respondí, tocando suavemente su vientre donde nuestro primer hijo crecía. Estoy listo para cualquier cosa. El tiempo había demostrado que la mejor venganza no es la destrucción del otro, sino la construcción de uno mismo. Valeria había perdido todo tratando de mantener una fachada, mientras yo había ganado todo siendo simplemente yo mismo. Esa noche, mientras bailábamos bajo las estrellas en la terraza del hotel, sentí una paz profunda. No era el tipo de paz que viene de ver a otros caer, sino la que nace de saber que has construido algo significativo, algo que perdurará. Te amo, susurró Ana, recostando su cabeza en mi hombro. Y yo a ti, respondí, sabiendo que estas palabras, a diferencia de las promesas vacías del pasado, estaban construidas sobre una base sólida de respeto, confianza y valor propio. El imperio que habíamos construido era impresionante, sí, pero mi verdadera victoria no estaba en los números, los contratos o los premios. Estaba en haberme encontrado a mí mismo, en haber aprendido a valorarme y en haber construido una vida donde el amor, el respeto y la autenticidad eran la verdadera medida del éxito. Y mientras la ciudad brillaba bajo nosotros, supe con certeza que este no era el final de mi historia. Era solo el comienzo de una vida vivida en mis propios términos, con la mujer que amaba a mi lado y un futuro brillante por delante. Después de todo, el verdadero valor nunca estuvo en lo que Valeria podía darme o quitarme. Estuvo siempre dentro de mí, esperando a ser descubierto.